Buenos días, profe. Muy buenos días. Ayuxi, Buenos días. señorita Chipre Ramos, creo que. Esperemos un ratito porque hay solamente 9 cadetes que han ingresado. Grupo primero BGU. Yo antes estaba por aquí. Aquí debería estar. Aquí está. Muy buenos días, señores. Tenga la pantalla de ingresar a la clase de matemática. Ya estamos comenzando. Tenemos 10, faltan 11. Parece que se me fue el mensaje, no se me fue todavía. Hay 12. Damián Villegas, 12. 13. Ok. Tenemos primero de bachillerato PGU paralelo A. Ay, no ha agregado a semanas. No ha agregado semana octava. Un ratito, chicos, no se maldito. Déjenme agregar semanas. Una semana. Insertamos, ok, estamos semana 8, estamos 7 de noveno mes 2021. Y ahora sí. Y ahora, ¿qué pasó? Parece, pista. A ver, inmovilizar paneles. Ok, ahí sí están. Parsola Pluas. Ahí está. Benito Merchan. Firme.
Briones Morán, Firme. Burgos Martínez, Firme. Chávez Morán, Chipre Ramos, Firme. Tomo Pilay, León Delgado, Firme. López Méndez, López Méndez, Luques Pilay, poco. Martínez Ramos, Firme. Merchan Méndez, Firme. Morán Morán, Morán Morán, Murillo Ruiz, poco. Navarrete Villamar, Firme. Pérez Pluas, Firme. Pluas Olivos, Quinto Ruiz, Firme. Arroyaguez Tomalá, Elkin Javier, Romero Álvarez, Profe, dígame. me dijo Sebastián Romero que se le reinició la computadora. Ah, ya, ok. También Villegas, a Romero, ¿no? Ok. Villegas Zambrano Damián va a ingresar. Firme. Listo, señores. Tenemos con referente a los ejercicios de tasa de variación instantánea y hemos visto también tasa de variación media, ¿no? Ok. En tasa de variación instantánea solamente nos dan un solo valor, ¿no? Y ese valor tenemos que reemplazarlo por aplicando el incremento en referencia a ese valor. En cambio, en el tasa de variación media nos dan como datos referenciales unos intervalos o un intervalo compuesto por dos valores cada uno. No sé si tengan problemas con respecto a ese ejercicio o si tienen algún inconveniente, ustedes me comunican ahorita antes de empezar la clase. O si no, pasamos al siguiente tema. Si alguien tiene algún problema con referente a los temas anteriores. No. Ok. Si no hay problema, no tiene ningún problema y todos los ejercicios son entendibles, el día de hoy vamos a ver lo que nos dice la derivada. Ya vamos a entrar al estudio de la derivada de funciones. Okay. A ver, a ver, a ver. Veamos qué nos dice el libro de texto que tienen ustedes y veamos qué podemos mejorar.
Interpretación física de la derivada. Interpretación métrica de la derivada. Derivada de un punto. Ay, mi Dios. Wow, ¿dónde se me fue ahora? Ay, miércoles. Déjeme trabajar, el señor. No me esté jugando. Ok. Veamos qué dice el libro de primero PGU con respecto a derivada. Okay. Me dice el punto 10, bueno, 10, en referencia al libro. Derivada de una función dado un punto. El estudio de funciones experimentan una revolución con su sistematización en entornos cada vez más pequeños. El concepto de derivada es parte fundamental de esta sistematización y de la rama de las matemáticas llamada cálculo diferencial. Okay. La derivada de una función f en x se representa por f comilla de x y queda definida de la siguiente manera. Okay. Me dice f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos los datos de la función reemplazado por el valor de x, todo esto dividido para h. Solamente estamos leyendo, ya después vamos a armar una definición bien bonita en la pizarra y vamos a escribir todo lo que tengamos que escribir ahí. Ok. Veamos, vamos a buscar una cosita más por aquí. Déjenme buscar algo. Queremos saber nada más de definición. Yo creo que no. Allá abajo hay interpretación geométrica de la derivada. Veamos un rato. Y aquí está una parte muy importante, ¿no? Dos, la de color verde. Me dice la derivada de la función f en el punto de abscisa x es igual a a. Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto A. Una vez reemplazado en la data de la función, reemplazado por el valor de A. ¿Okay? En otra cosa es saber cuál es el recorrido de ese valor de A y hasta dónde va a llegar. Nada más. Veamos. Me dice, ecuación de la recta tangente. Recuerda que la ecuación punto pendiente de una recta es y menos y sub 0 es igual a la pendiente por x menos x sub 0. ¿Okay? Y la función de una recta tangente dentro de la derivada es solamente reemplazar el valor de a de y sub 0 por los datos de la función reemplazado por el valor de a, y eso es igual a la derivada de la función dado ese punto por x menos a. Okay. Entonces, lo que más nos interesa ahorita es la definición de la derivada, ¿no? Pero ya
tenemos la definición correcta que sí está en el libro. La derivada de la función f en el punto de abscisa x, dado un punto o tomado un punto de esa recta, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto A, coma, los datos de la función reemplazado por ese punto referencial. ¿Ok? Sí tenemos la definición. Dejamos de compartir la pantalla un ratito. Tengo otro libro. Hay otro libro que se llama Cálculo Diferencial de Shaw. Deje que se me active un ratito. Veamos qué me dice derivada. Más o menos ya como para unir esas dos definiciones de cálculo diferencial y hablando en temas de estudios profundos con referente a este tema, ¿no? Okay. Me dice, okay. Ahí sí. Derivada, incrementos. El incremento de x de una variable, el incremento de una variable es el aumento o disminución que experimenta desde un valor hasta otro de su campo de variación. Así pues, el incremento de x es igual a x1 menos x sub 0, o bien x1 es igual a x sub 0 más el incremento. Si se da un incremento a la variable x, entonces la función será incrementada con respecto al eje y también, ¿no? Okay. A partir de un equivalor. El cociente será el incremento de y dividido para el incremento de x. Es decir, conociendo, podemos calcular automáticamente de esa forma el cociente incremental de dicha función. Y me dice que recibe el nombre de cociente medio de incrementos de la función en el intervalo comprendido entre x es igual a x sub 0 hasta x es igual a x sub 0 más el incremento de x. Abajo me dice derivada. Hay otra definición, ¿no? Derivada de una función y es igual a f de x con respecto a x en un punto, se lo define por límites. Okay. En otras palabras, cuando uno deriva la función, uno está obteniendo el límite de ese punto. ¿Hasta dónde va a recorrer? ¿Hasta dónde debe de llegar? Y me dice que se emplea el límite dado un Profe. incremento que toma un equivalor. Ese valor va a ser reemplazado dentro de los datos de la función y luego los datos de la función reemplazado por ese valor que está tomando el incremento. Okay. Y todo esto dividido. Profesor, Dígame. me dijo Elis que se le apagó la computadora, que ya vuelve a ingresar, pero que le dé pase. Todavía no se conecta. Ya, déjale nomás que ya si se conecta ya le doy el pase. ¿Ya? Ok. Entonces me dice, siempre que exista este límite se denomina también cociente instantáneo de incrementos o simplemente cociente de incrementos. Okay. De y con respecto al eje x dado en un punto x sub 0. Okay. O sea,
estos libros, ¿por qué le proyecto las imágenes de estos dos libros? Este libro es un libro de matemática, siquiera del año 90, 95, 2000. Son libros, una reliquia, ¿ya? Donde hay un desglose de fórmulas. Bueno, los autores de ese tiempo tenían paciencia para ir explicando el proceso de fórmulas, explicando con conceptos y definiciones, todo. Por eso es que le proyecto este libro. Vamos a ver por acá, ya no, ya acá abajo ya hay ejercicio y fórmula. El Rodríguez Camalás está bueno. Todavía no se conecta Benítez. En el cálculo de derivadas se suele prescindir del subíndice cero, con lo que la derivada de y es igual a f de x con respecto a x se escribe en la forma. Ya, ok. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ya no. Dejamos de compartir esto. Ahora sí. En el libro de primero de bachillerato, en el libro que le tocaba, pero ustedes me dicen. Sí, ahora sí. No sé, ya lo oigo. Ok, un ratito, chicos, no sea malito, un ratito, denme un segundito, ya trabajo. Ok, listo, chicos, tenemos entonces derivada de funciones, ¿no? Estamos 7 de agosto, 7 de septiembre, 7/9/2021. No se me ha conectado Benítez, parece, no, todavía no. No está conectado. Estoy aquí, profesor. Sí, sí, sí. ¿Quién era Burgos? Es Ailis Chipre. Chipre. No se conecta todavía. Y yo estaba diciendo venir. Y venir está ahí. Ok. Tenemos derivadas de funciones. Derivadas
de función. Me dice, es el resultado de un límite. Es el resultado de un límite. Es el resultado de un límite. Ahí sí ya no resurrección. Y representa la pendiente y representa la pendiente de la recta tangente de la recta tangente de la función. De la función. Dado un punto. Dado un punto. Dado un punto. Esa derivada de función es el resultado de una función y representa la pendiente de la recta tangente de la función dado un punto. También me dice la derivada de una función se la representa f comilla de x. La derivada de una función se la representa f comilla elevada a la comilla de x. Okay. Luego tenemos, bueno, eso significa la derivada, porque la función se la plantea f de x, derivada f comilla de x. Okay. Esa es la derivada de la función. Luego tenemos los tipos de derivadas, o cómo se clasifican las derivadas. Tenemos tipos de derivación. Tipos de derivación de funciones. Los tipos de derivación de funciones tenemos derivada de una función por orden superior. Derivada de una función por orden superior. Tenemos también
derivada de una función dado un punto. Tenemos también derivada de una función por definición. Derivada de una función por definición. Derivada de una función por definición. Y luego tenemos derivada de una función por regla de la cadena. Derivada de una función por regla de la cadena. Usted domina todas esas reglas a medida que van avanzando los ejercicios con respecto a este tipo de estudio. Si usted se aprende las reglas, los ejercicios que van apareciendo se harán muy fácil. Cada uno de los tipos de derivadas tiene sus subtemas, ¿ya? Tiene sus subtemas. ¿Qué más debe de saber con respecto a este tema? ¿Qué más pauta debe de saber? Veamos. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, pueden hacerla, chicos, y si no, usted me dice, profe, deténgase un ratito y explica de nuevo por qué motivo, razón, circunstancia sale eso de ahí. ¿Okay? Y si no, ya continuamos, ¿no? Okay. ¿Qué más debe de saber usted con respecto al ejercicio? Más o menos que serían las propiedades, ¿no? Propiedades de la derivada. Propiedades de la derivada. Tenemos primero derivada de una constante. Derivada de una constante.
La derivada de una constante es igual a 0. La derivada de una constante es igual a 0. Entonces, si a mí me da una función f de x y veo un valor constante que me diga f de x igual a 3. Pero como me dice la regla, que si hay un coeficiente numérico que no está acompañado de variable, entonces quiere decir que estoy al frente de un ejercicio que me dice derivada de una constante. Ok. Como la derivada de una constante me dice, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, escribo la derivada de esa función. Derivada de la función dado un valor de x y me dice que va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. Okay. Va a ser igual a 0. Apréndase ese paso porque ya después ya se van combinando todos los ejercicios. Es una combinatoria de propiedades. La número 2. Derivada de una suma o diferencia. Ándate a llorar afuera. Derivada de una suma o diferencia de funciones. Cuando usted le plantee una función, debe observar primero cuántos términos está compuesta esa función que le plantea. Pero cada término es como que si usted tuviera una múltiple cantidad de funciones. ¿Okay? Cada término es una función. Cada término es una función. ¿Okay? Derivada de una suma de diferencia de funciones. Su derivada es la derivación de cada una de ellas. Su derivada es la derivación de cada una de ellas. Depende del momento que se encuentre y depende en qué tipo de derivación se encuentre, usted debe utilizar ese tipo. Pero para explicar el ejercicio, es la derivación de cada una de ellas y voy a poner un tipo de derivada. Por regla de la cadena. Por regla de la cadena. Si el término tiene coeficiente entonces se lo multiplicará por el exponente y ese exponente
ese exponente se reducirá un grado exponencial. Se reducirá un grado exponencial. ¿Ok? Se reducirá un grado exponencial. Entonces, vamos a plantear un ejercicio para poder explicar esta regla. Me dice, dada la función f de x es igual a 5x al cuadrado más 3x más 7. 7. Usted observa que tengo la función planteada tiene 3 términos. Todos los términos son positivos. Por lo tanto, quiere decir que tengo tres funciones dentro del ejercicio. Tengo 3 funciones dentro del ejercicio. Tengo, pero la regla número 2 me dice que debo de derivar cada uno de esos términos por separado. F de x es igual a 5x al cuadrado más 3x más 7. Entonces, derivada de la función f de x. El primero, 5x al cuadrado. Y me dice, si el término tiene coeficiente, entonces se lo multiplicará por el exponente y ese exponente se reducirá un grado exponencial. Se reducirá un grado exponencial. Entonces, coeficiente por exponente, me queda 5 por 2, 10. Y el grado exponencial se le reducirá una unidad. Entonces me quedará 10x elevado a la primera. 10x elevado a la primera. ¿Okay? Luego tengo 3x. ¿Okay? Aplico el mismo procedimiento. El nuevo término es como que si estuviera hablando de una función lineal porque está elevada al primer grado. Y aplico la última partecita de esa regla, de esa propiedad. Me dice si el término tiene coeficiente numérico, se lo multiplica por el exponente y ese exponente se reducirá un grado exponencial. Entonces, como x está elevada a la primera, entonces hágase la idea que está 1. Entonces 3 por 1, 3. 3. Pregunta, ¿conviene que escriba la X o ya no la escribo? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
¿O alguien tiene un razonamiento lógico con respecto a eso? Okay. Si usted me dice, pero profe, mire que el exponente ya me queda 0, ¿no? Me ha de decir eso lo primero, ¿sí o no? Okay. Vamos haciendo por proceso. Esta vez por explicación. Ya después usted tiene que coger el lenguaje. ¿Okay? ¿Cómo me dice que le debo de restar un grado exponencial al exponente? Entonces, si yo escribo la X, entonces digo 1 menos 1. ¿Okay? Entonces, 3 equivale, va a quedar elevada a la 0, ¿no? X queda elevada a la 0, ¿no? ¿Okay? Pero usted sabe de antemano que todo valor elevado a la 0 es igual a 1, ¿no? Es igual a 1. ¿Okay? Entonces, 3 por 1 es igual a 3. ¿Okay? Es igual a 3. O como mentalmente dice, bueno, ya me queda 0 y es un factor nulo, ya no la escribo. También puede aplicar esa forma de pensar con respecto al ejercicio. ¿Okay? Y luego tengo una tercera función. Una tercera función que no tiene variables, solamente es un valor constante. Pero usted ya sabe la regla de esa derivada, ¿no? Okay. ¿Cuál es la derivada de ese valor? Dígalo, participe. ¿Cuál es la derivada de esa función? ¿Cuánto vale? Es la primera regla que acabé de explicar. Derivada de una constante. Si yo tengo la derivada de una constante, ¿cuál es el valor de mi peso? 0. 0. 0, no tengas miedo de participar. 0. Derivada de una constante es igual a 0. ¿Ya puedo ahora sí ordenar la derivada de esa función que me plantearon? Sí, ya la puedo derivar. Entonces, derivada de la función f de x es igual a la primera derivada y es x. Como todos son positivos, la segunda derivada más 3. Y la tercera derivada, 0. Ya me la escribo, pero es un factor nulo, pues ya no me sirve. Entonces, esta es la respuesta de mi ejercicio. Esa es la respuesta de mi ejercicio. ¿Okay? No sé si tengan preguntas hasta ahí, chicos. ¿Preguntas? ¿Consulta? 10:30. 11:21. Tan rápido. Ya se acabó la hora. Ok. ¿Consultas hasta ahí, chicos? No sé si tengan alguna pregunta o quieran saber algo. Ok. Si no hay pregunta, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Tengan una excelente tarde, un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Pues cierto, recuerde, creo que ya está la última semana, ya la próxima semana estamos en revisión de portafolio. Luego se viene proyectos y eso ya lo vamos a ir hablando paulatinamente. Como ustedes están en primero de bachillerato, entonces estoy pensando en hacer una combinación de matemática con física con el profesor Kenny, trabajar un solo proyecto para que no se haga tan grande, ¿no? Ahora depende, no sé si usted lo quiera combinar, porque si usted lo combina, eso es ya para un poquito más pesado, ¿no? Ya, son dos materias muy importantes. Okay. Bueno, pero primero debo conversar con mis compañeros para ver si quién se quiere combinar con mi materia. ¿Ya? Ok. Eso ya más o menos lo estamos hablando el día
jueves ya debo tener clara y conciso qué tipo de proyecto yo quiero hacer. ¿Ok? Bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Bye, bye. Chao, profe.